En medio de una profunda crisis humanitaria, la situación en la Franja de Gaza ha llegado a un nivel de desesperación alarmante, según lo expresado por una declaración conjunta emitida por 80 países. En esta declaración, los gobiernos firmantes manifestaron su grave preocupación por el sufrimiento de la población civil palestina y advirtieron que el riesgo de una hambruna masiva es cada vez más inminente. Esta catástrofe no es consecuencia de un fenómeno natural, sino de un cerco sistemático ejercido por el gobierno de Israel, cuyas acciones militares y bloqueos han impedido el acceso de ayuda humanitaria básica y alimentos esenciales. Este pronunciamiento internacional coincidió con la conmemoración de la Semana de Protección de los Civiles en Conflictos Armados, una iniciativa internacional que busca poner de relieve la importancia del respeto al derecho internacional humanitario como una de las piedras angulares para garantizar la paz y la estabilidad entre las naciones. En ese contexto, los países firmantes no solo condenaron los actos de violencia indiscriminada cometidos en Gaza, sino que hicieron un llamado urgente para que se respeten los principios fundamentales que rigen la convivencia entre estados y pueblos, exigiendo la protección de las poblaciones civiles en situaciones de conflicto. Entre las naciones que respaldaron esta declaración se encuentran potencias relevantes en la escena diplomática mundial como España, Francia, Italia, Alemania, Noruega, Japón, Brasil y China, entre otras. La ofensiva militar emprendida por Israel ha tenido consecuencias devastadoras para la población palestina, que ha visto cómo su cotidianidad ha sido arrasada por bombardeos, incursiones terrestres y restricciones severas al acceso de recursos vitales. Las cifras de víctimas fatales no han dejado de crecer, mientras que decenas de miles de personas han resultado heridas y cientos de miles han sido desplazadas de sus hogares. En paralelo, el Programa Mundial de Alimentos, agencia dependiente de las Naciones Unidas, ha lanzado una alerta contundente: la ayuda humanitaria que actualmente logra ingresar a Gaza es absolutamente insuficiente para evitar que la población palestina se vea sumida en una hambruna generalizada. A pesar de que algunas panaderías en el sur de Gaza han logrado retomar parcialmente sus operaciones gracias a la entrega limitada de harina, la realidad es que el suministro de alimentos sigue siendo completamente inadecuado para atender las necesidades mínimas de una población que enfrenta hambre crónica, desnutrición y desesperanza. Uno de los acontecimientos más alarmantes en los últimos días fue el ataque perpetrado por las fuerzas de defensa de Israel contra un convoy diplomático que se encontraba en la ciudad palestina de Jenin. El atentado contra diplomáticos extranjeros constituye una grave violación de los acuerdos internacionales que rigen la inmunidad diplomática y ha generado protestas formales ante los foros multilaterales. Este episodio ha tensionado aún más las relaciones diplomáticas entre Israel y diversos estados que tradicionalmente habían mantenido una postura de neutralidad o apoyo matizado hacia la política exterior israelí. Diversos expertos en relaciones internacionales sostienen que este tipo de acciones refleja el agotamiento del modelo colonial que Israel ha venido imponiendo sobre los territorios palestinos durante décadas. En los últimos meses se ha registrado un cambio significativo en la manera en que la comunidad internacional responde a las políticas del Estado israelí. Mientras que en el pasado muchos gobiernos preferían adoptar posturas ambiguas o evitar confrontaciones directas, ahora se percibe una mayor disposición a tomar medidas concretas, como la imposición de sanciones selectivas, el retiro de embajadores, la suspensión de tratados de cooperación e incluso el inicio de procesos judiciales en tribunales internacionales. La gravedad de la situación ha llevado a que múltiples voces en el ámbito académico, jurídico y político insistan en que es momento de revisar el sistema internacional de protección de derechos humanos, el cual ha demostrado una preocupante ineficacia para prevenir tragedias como la que actualmente golpea a Gaza. Pero además, este pronunciamiento debe ser entendido como una invitación a la acción concreta, a la movilización de recursos, a la presión diplomática y a la implementación de mecanismos de protección efectivos para las víctimas del conflicto. En definitiva, la crisis en Gaza no es solamente una catástrofe humanitaria de proporciones dramáticas. También representa un punto de inflexión en la manera en que el mundo responde ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El sufrimiento del pueblo palestino no puede seguir siendo ignorado ni minimizado,
y la comunidad internacional enfrenta hoy el enorme desafío de demostrar que los principios que dice defender no son meras declaraciones retóricas, sino compromisos reales que deben traducirse en acciones concretas y eficaces. En medio de la adversidad, la resiliencia y la esperanza surgen como faros de luz. Las comunidades se unen, demostrando una fuerza y determinación inquebrantables para superar los desafíos. Este capítulo destaca historias inspiradoras de personas que, a pesar de las dificultades, siguen luchando por un futuro mejor. Su valentía y espíritu firme sirven como testimonio de la capacidad humana para la perseverancia y la esperanza, desde niños que asisten a escuelas improvisadas hasta voluntarios que distribuyen artículos de primera necesidad. Estos actos de valentía y solidaridad brillan en medio de la oscuridad. Nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, el espíritu humano puede encontrar la manera de levantarse y salir adelante. Al ver estas historias, sintámonos inspirados para actuar a nuestra manera, apoyando a quienes más lo necesitan y promoviendo un mundo donde reinen la justicia y la compasión. La música de fondo será inspiradora y edificante, reflejando el espíritu indomable de quienes se niegan a rendirse. Juntos, celebremos la resiliencia y la esperanza que nos impulsan hacia un mañana más brillante.